de matrimonio no fue suficiente y Dios nos llevó lejos a un lugar que no sabíamos a qué íbamos con un membrete de misioneros, pero Dios tenía otros planes. Entonces Dios trató con nuestro matrimonio, trató individualmente con nosotros y finalmente dejamos de resistir y Dios obró. Dios ha hecho cosas que nos tardaríamos mucho en platicarles, pero Dios ha sido más que bueno, más que bueno. Y pues queremos hoy decirles que es hermoso, es lo más bello poder servirle al Dios Todopoderoso. Es lo mejor que nos puede pasar. Pero ¿saben qué? Con un servicio moldeado, enseñado y dirigido por Él. No es como uno cree, como uno piensa o como uno ve. Estamos a veces muy distantes de lo que realmente es nuestro Dios. Y se llevó 13 años, porque es lo que llevamos ahí en Panamá. Y hoy en la mañana yo le decía a Dios varias cosas y Él me contestó. Y ahorita les voy a decir, pero déjenme darles la palabra a mi esposo porque si no yo me sigo. Bueno, pues buenas tardes. Muchas gracias a Dios que nos permite estar y a la invitación de Danilo, de Tere, de su familia. Yo realmente tenía dudas si nos invitaban a la reunión del domingo o al grupo de la Edad de Oro. De veras estaban muy contentos. Para nosotros Danilo y Tere son nuestros maestros. Como decía mi esposa, nosotros llegamos a amistad a través de mi hija, pero el propósito de Dios era tratar con nuestro matrimonio. Y así nos acercamos, hicimos la bíblica básica como familia, gracias a Dios, y después empezamos a tomar el curso de matrimonios, ahí con la familia Aguado, que son nuestros padres espirituales también. Y después nos invitaron a impartir cursos de matrimonios. Yo decía, nos invitaron porque vieron que somos muy buenos. No, era para perfeccionar el matrimonio todavía de muchas cosas que no habíamos aprendido. Acabamos de cumplir 43 años ya de casados y es lo que Dios quería, es el anhelo de Dios que fuéramos ese matrimonio que Él quería pulir, hacer y gracias a Dios, desde hace 13 años le servimos, como decía mi esposa, allá en Panamá. Y es curioso, porque es en un lugar donde el matrimonio no lo conocen. Ahí están acostumbrados a juntarse, si les va bien, si quieren que les va bien, pues bien, si no, se cambian de casa. Pero el propósito de Dios se está cumplido, habernos llevado a ese lugar. Acompáñenme por favor a Marcos 14. Y créanme que no elegí este texto yo, ni porque se asemeje al tiempo que vamos a celebrar la Semana Santa, sino que ha tenido Dios unas cosas en mí que me están llevando a entender, a querer entender, porque la realidad es que todavía no las logro entender. ¿Sí? Marcos 10, Marcos 14, desde el versículo 10. Vamos a leer, por favor, del verso 12. Fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor
y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir. Les dijo: quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y comenzó a orar, que de ser posible no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti, pero, no me hagas beber este trago amargo, pero no se haga lo que yo quiero, Señor, sino lo que tú quieres. Dice: luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. El 39 dice: una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver, por tercera vez, les dijo: sigan durmiendo y descansen. Se acabó. Ha llegado la hora. Miren, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Este texto lo hemos leído muchas veces, pero fíjense que llegó un momento y una revelación que entendí que todos tenemos que pasar por estos momentos como Jesús. Pero Getsemaní es un huerto donde hay fruto, pero el fruto que hay ahí en Getsemaní son las aceitunas, ¿verdad? Y una vez en broma me decía a mí la doctora: si tú eres esa aceituna que hay que estrujarla para sacarle el aceite, porque me llamo Olivia. Pero el Señor ahora me mostró que ese fruto aún estaba verde. Estábamos ahí, pero estaba verde, no hay fruto todavía. Y no nada más eso, sino que llega el momento en que muchas veces nos encontramos solos. Y uno le dice: ora por mí, amigo, ora por mi hermano, porque estoy en dificultad y estoy en aflicción. Pero la realidad es que es un encuentro con Dios. Y muchas de las veces tuvimos que aprender a vivir por esa fe que Dios va acrecentando en nosotros, porque hasta eso Él apoya. Y se dice fácil, pero el estar en Getsemaní es un encuentro con Dios. El clamar a Dios que no sea la voluntad de uno, sino la de Dios. Y créanme que a veces son oraciones muy peligrosas, ¿sí? Porque la voluntad de Dios a veces está bien alejada a la voluntad de uno. No tenemos a veces la idea de lo que tiene Dios preparado para nosotros, ¿sí? En donde estemos. Y muchas de las veces creemos que todo lo que nos pasa es porque nos hemos portado mal o porque las cosas no las hemos hecho bien, y en fin viene la culpa. En toda su humanidad Jesús clamaba: Señor, que no pase de mí esta copa. Y en el Evangelio de Marcos nos los presenta como ese Salvador esclavo. Y ese Salvador en toda su humanidad clamaba: Señor, que no pase de mí esta copa. Hay cosas que no queremos que pasen. Y créanme que se los digo con toda honestidad. Si hubiéramos, yo, Olivia, hubiera sabido todo lo que íbamos a pasar, yo no me iba. Y finalmente, por obediencia fui. Por obediencia a mi esposo y por obediencia a Dios. Porque el último país donde yo quería ir era Panamá. Yo le dije un día al Señor: sí, Señor, donde tú quieras. Pero no sabía que no quería ir a Panamá, hasta que el Señor nos dijo: es Panamá. Y fueron unas luchas en mí y mi interior muy fuertes, hasta que accedí.
Y Dios hizo su obra. A los 5 años de estar allá, no ha empezado el ministerio, me dijo. Pues ¿cuándo va a empezar? ¿Y saben qué nos acaba de decir el Señor? Hace 4 meses atrás, que ya empezó. Ya empezó. Pero ya estamos flojitos y cooperando. Ya es lo que Él diga y como Él diga. Pero ¿cómo podemos interpretar esta palabra de Jesús que le dice a sus discípulos? Se acabó. Enfáticamente Jesús lo dice, se acabó. ¿Se acabó estar solos? ¿Se acabó el clamor? ¿Qué se acabó? Cuando le empezaba lo peor. ¿Qué acabó en nosotros, hermanos? La negligencia, el desamor, la falta de conciencia para con los demás. ¿Qué fue lo que acabó? ¿El hacer conciencia de que dependemos enteramente de Dios? ¿O se acabó el tiempo de Satanás en nuestras vidas? Yo te lo dejo a tu reflexión. Algo acabó, pero algo bueno empieza. Y seguro estoy, que lo mejor viene. ¿Pero qué demanda Dios de nosotros? Dios demanda no perfección, porque Él es el que nos perfecciona. Él demanda que tengamos oídos para oír, que llevemos esa palabra, que la lancemos a pesar de lo que vemos. Él demanda que en todo momento estemos dispuestos como ese mazo y que nos use. Créanme, se los digo con toda sinceridad, Él hace todo. Él nada más nos mide. Él hace todo. De la muerte nos ha librado infinidad de veces. ¿Sí? Se nos ha quitado el techo y nos ha dado techo. Escasea la comida y ahí está la comida. ¿Verdad? Entonces, tenemos que tocar dimensiones en donde es Dios, no el hombre. Hay muchas cosas que le achacamos a Dios, es que gracias a Dios, ¿no? Y Dios no tiene nada que ver. Hay que conocer a Dios de una manera íntima, así de rodillas, aunque nuestro clamor implique sudar sangre. Ahí está Dios. Pero es Él y yo. A veces Él está lejos, ¿sí? No entiende lo que pasa en mi interior, pero Dios sí. Igual Él pasa por sus batallas y yo no sé ni qué onda con Abel. Pero ahí está Dios. Y créanme, hermanos, que hermosos son los pies de los que llevamos el Evangelio. Y no tenemos que ir a otras naciones, ni tomar aviones ni avionetas. Aquí en tu casa, con los tuyos. Hermosos son los pies. Y yo me lo adjudico. ¿Sí? Asimismo tú, en tu casa, no te canses. ¿Por qué? Porque el tiempo para los malos es malo. Y para los hijos de Dios son tiempos siempre de refrigerio. Los dejo con mi esposo. Bueno, si me acompañan por favor a Mateo 16, verso 13 en adelante. Y yo le puse a esta plática, ¿y para mí quién es Jesús? Dice el verso 13, cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le contestaron, algunos dicen que Juan el Bautista, otros dicen que Elías
y otros dicen que Jeremías o algún otro profeta. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó. Simón Pedro le respondió: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque esto no lo conociste por medios humanos, sino porque te lo reveló mi Padre que está en el cielo. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra voy a construir mi iglesia, y ni siquiera el poder de la muerte podrá vencerla. Dice: te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que tú ates aquí en la tierra también quedará atado en el cielo, y lo que tú desates aquí en la tierra también quedará desatado en el cielo. En el verso 20 dice: luego Jesús ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie quién él era, el Mesías. Jesús les preguntó a sus discípulos: ¿y quién dicen que soy yo? Yo les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿quién es Jesús? Para Pedro, él dijo: tú eres el Mesías, ¿no? Pero eso fue a él. Dice: eso no te lo reveló. Una versión dice: ni carne ni sangre. Pero para ustedes, ¿quién es Jesús? Para este tiempo, Jesús ya había hecho algunos milagros. Ya había sanado a un leproso, le había dado vista al ciego y al tartamudo, ya había sanado al siervo del centurión, a la mujer de flujo, ya había sanado al paralítico, y de pilón a la suegra de Pedro. Imagínense ustedes cómo conocía la gente a Jesús después de todo esto. ¿Cómo conocía la gente a Jesús? Dicen que le llevaban a los enfermos a buscarlo. La mujer decía: aunque sea que toque el manto, ¿no?, el borde de su manto. ¿Ustedes quién dicen que soy yo?, les preguntó a sus discípulos. Ellos iban con él, dormían con él, convivían con él. 3 años dicen, otros dicen que 2 años y medio, pero convivía con él a final de cuentas. Cuando nosotros nos fuimos a Panamá, mi esposa trabajaba, ella tenía sus actividades, yo tenía mis actividades, y cuando llegamos a Panamá, la realidad cambió totalmente. Teníamos que convivir las 24 horas del día. Aquí cada quien trabajaba, nos veíamos 5 o 6 de la tarde en la casa, ya los hijos se habían casado, pero entramos a otra realidad, al estar todo el tiempo juntos, a trabajar juntos. Empezamos, ¿saben qué?, a conocernos. Ahora sí yo sé quién es Olivia y ella puede decir quién es Abel. Y podemos decir ahora para nosotros quién es Jesús. Lo conocíamos, ya teníamos años de cristianos, pero el encuentro personal de estar ahí solos, el lugar donde llegamos era una casa de techo de lámina. Lo que teníamos, compramos un refrigerador, una estufa, una cama y una mesita redonda de 80 centímetros de diámetro, 2 sillas. En esa mesita orábamos y llorábamos, porque era otro mundo. Empezamos a conocer a Jesús, empezamos a conocerlo ahí, a Él. Y ahora sí podemos decir que a través de nuestra vida podemos decirle a la gente quién es Jesús. Tenemos 13 años ya sirviéndole ahí. Hemos tenido enfrentamientos con la muerte, ataques demoníacos muy fuertes,
muy, muy fuertes, luchas espirituales que si las platica uno han de haber dicho, no, pues estos fumaron algo, ¿no? No, es una lucha espiritual que empieza uno a entender quién es Dios y al único que podemos recurrir es a Él. Él es el único que está ahí con uno y que nunca lo ha dejado a uno, ni nunca lo dejará. ¿Cómo podemos decirle a la gente quién es Jesús? Romanos 10:10. Dice, pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Ahorita estaba leyendo. ¿Cómo? Confesándolo. ¿Cómo les presentaron a Jesús a ustedes y cómo lo confesaron? De una manera personal. De una manera personal. ¿Cómo tenemos que decirle a la gente quién es Jesús? ¿Cómo tenemos que presentarlo? Hechos 4, verso 12, dice, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser salvos. Es ir y presentar a Jesús, no ir y ponernos nosotros todos los atributos que querramos, ¿no? Porque a veces regresamos al país y es que vengo de allá, no, es Él el que hace la obra, es a Él al que tenemos que darle la gloria, la honra y la alabanza, es a Él al que tenemos que presentar. Tenemos que decirle a la gente que lo tienen que declarar Salvador y Señor de su vida. No solamente es el Salvador, es el Señor también. Entender que Él es el Señor. En Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Necesitas creer de todo corazón, es decir, con fe. Creer de veras de todo corazón que Él es el Señor. La manera que tenemos que presentarlo, de hacerles entender que Jesús es el Señor y que no hay otra forma por la cual se tengan que salvar, pero presentarlo tal y como es. A veces lo envolvemos en una serie de circunstancias y de cosas, pero no, la Escritura es tan clara que tenemos que mostrarla tal y como es. ¿Cómo podemos conocer a Jesucristo personalmente? Lucas 24, verso 48. Dice, ustedes deben dar testimonio de estas cosas. Su palabra permanezca en ustedes porque creen en aquel que el Padre envió. Somos testigos de lo que ha hecho en nuestra vida. Tenemos que testificar con nuestra propia vida de lo que Dios ha hecho con nosotros. Cumplimos 43 años de casados ahora el 15 de diciembre. Gloria a Dios. Cuando llegamos allá y les dijimos que teníamos ya 30 años de casados, se espantaron porque allá el matrimonio les pica. Allá se juntan, tienen hijos y si les parece bien, si no, se cambian de casa y se meten en otra casa y tienen hijos y ya. En una ocasión teníamos las fotografías de nuestros hijos en un mueblecito ahí de ropa y me dijo un muchacho, allá no soy ni el pastor, soy el tío Abel y es la tía Olivia. Me dijo, oiga tío, ¿y estos niños quiénes son? Y yo, son mis hijos. Dice, bueno, de usted, ¿verdad? No de mi tía. No, le digo, a ver, son de los dos, son nuestros hijos, son de los dos. Y es que allá tienen hijos de diferentes padres. En una ocasión, un muchacho
se celebra igual el tercer domingo de mes, el Día del Padre. La Casa de la Loma, que es donde nos congregamos, la abrimos un tercer domingo de julio. Y decía este muchacho, ¿para qué celebramos el Día del Padre? Pues mejor celebramos el Día del Padrastro, ¿no? O sea, ya la palabra padre es otra cosa, es bien diferente. Somos testigos de lo que ha hecho, testificamos de lo que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros, les damos ejemplo. Más de lo que hablemos ahí es de lo que hacemos ahí. Que puedan ver que sí puede darse un matrimonio, que puede haber familia. Y ¿saben qué? Gracias a Dios ya hay matrimonios ahí donde vivimos. Gloria a Dios. Gracias a Dios, los niños que cuando llegamos eran niños que ahora son ya jóvenes, tienen anhelos de casarse, tienen anhelos de formar una familia. Reconocen que todo lo que han hecho sus familiares ha sido cosas que no son correctas. Juan 5, verso 39, dice: ustedes estudian las Escrituras con mucho cuidado, porque esperan encontrar en ellas la vida eterna. Sin embargo, aunque las Escrituras dan testimonio de mí, ustedes no quieren venir a mí para tener esa vida. Todos les presentamos a Jesús como su Señor y Salvador, pero es importantísimo leer su palabra y no solamente leerla, sino vivirla y practicarla. Que vean que lo que se les predica, que vean que lo que se les da es de acuerdo a lo que la palabra de Dios dice, ¿sí? Es practicarla con el ejemplo. En la casa de ustedes, Olivia hablaba de que Dios siempre nos ha dado todo. Ha habido épocas que nos sentimos solos. Dios nos dio la casa de la Loma cuando llegamos. Ya la habíamos comprado, por ahí traigo un USB, por ahí están unas fotos, los que las vemos. Y empecé a arreglar la casa, tiene el piso de madera, todo es de madera. Y empecé a arreglar la casa y me fui a meter y arreglar unas duelas y el calor me agotaba. Me di varios martillazos, yo no estaba habituado a agarrar el martillo y me tiré en un lado, en un nudo de madera, y yo llorando le dije: Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo hacer nada aquí solo. Y vino a mí algo que me decía: es que tú no estás solo. ¿Quién te ha dicho que tú estás solo? Me levanté y me fui a la casa donde vivíamos. El primer equipo de misiones que fue de México a Panamá fue un equipo muy especial. Fue Marcelino Naranjo, que estuvo en China, fue María Elena Rizzo, que está en Francia, fue Esther González, que estuvo en Afganistán, fue, ¿quién más? Aris de Aguilar, que estuvo en África y ahorita está estudiando para traducir la Biblia. O sea, fue un equipo muy especial. Fue Said, que ahora está en Estados Unidos sirviendo en una congregación. O sea, fue un equipo muy especial, que el nacimiento de su llamado a las naciones ahí fue. Y recuerdo perfectamente que en un tiempo de oración se acercaron los hombres, me abrazaron las piernas y me decían: esta es una palabra de parte de Dios. Decía: tú no estás solo, tú no estás solo. Y hemos visto la mano de Dios a través de 13 años de estar allá, de saber que no estamos solos. Hay momentos difíciles, claro que sí, momentos difíciles, algunos muy difíciles, pero siempre Dios ha estado ahí con nosotros. Entonces, leer la palabra de Dios, vivirla
y practicarla. Estar completamente sintonizados con lo que Dios dice y con lo que Dios dice que hay que hacer. En Hechos 10, versos 38 al 39, dice así: saben que Dios llenó de poder y del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y que Jesús anduvo haciendo bien y sanando a todos los que sufrían bajo el poder del diablo. Esto pudo hacer porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús en la región de Judea y en Jerusalén. Después lo mataron colgándolo en una cruz. Dice, esto pudo hacer porque Dios estaba con él, y nosotros somos testigos de todo lo que hizo Jesús, y en lugar de Judea podemos poner en Panamá. Hemos sido testigos de lo que Dios ha hecho. Hemos sido testigos que Dios ha levantado muertos. Ahí en Playón Chico, ahí donde trabajamos con la etnia cuna, en una ocasión nos invitaron a orar por una persona. Era una mujer, estaba Olivia orando por ella, estaba en una hamaca, y esta mujer murió. Murió esta mujer. Y Olivia gritaba, oraba y gritaba porque esta mujer se había muerto. Seguimos orando. En esa ocasión estaba Raúl García, estaba allá, estábamos ahí. Clamábamos por la vida de esta mujer. Esta mujer regresó y en la noche estaba en la iglesia adorando a Dios. Cosas que parecen increíbles, pero tenemos que ser testigos y proclamar lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo le podemos hablar a la gente de un Dios que no conozco? ¿Cómo le voy a poder hablar a alguien de algo que no he vivido? Conocimos a ese Dios que resucita muertos. Hace 1 año y medio, marzo no del año pasado, el anterior, vinimos de visita a México a ver competir, dentro de todo a ver competir a nuestro hijo, hace triatlón. Lo que no hace uno como padre, quiere uno que los hijos hagan, ¿no? Y él hace triatlón, y lo fuimos a ver ahí en Tequesquitengo, y bueno, muy bien, todo bien. Para no hacer largo, nos íbamos a regresar el domingo, y el sábado en la noche me dice, oye, por teléfono, ¿te parece que nos regresemos hoy en la noche? Sí, ¿cómo no? Bueno, nos vemos afuera, sí, saca tu maleta ya. Cuando fui a buscar la camioneta empecé a sentir un calor muy fuerte. Y ya vi que estaba la camioneta, regreso por Olivia, le digo, ¿sabes qué? Ya están allá afuera, vámonos. ¿Sí? Me subo a la camioneta y el calor se empezó a subir de una manera increíble. Le digo, Olivia, tengo mucho calor, me siento mal. Y yo veía el reflector de la salida del hotel, del estacionamiento, enorme. Le digo, me siento muy mal. Hasta ahí me acuerdo. Cuando desperté, después de 2 horas, estaba yo en un hospital, entre comillas, en un centro de salud, no sé qué era. Y me dice Olivia, tenía yo suero, me estaban poniendo suero, y me dice Olivia, ¿dónde estamos? Le digo, pues, por favor, pues ¿cómo te preguntas dónde estamos? Pues estamos en tal lugar. ¿Qué venimos a hacer? Le dijo, pues a ver a del Daniel competir. Le digo, qué pena, pues yo porque estoy aquí acostado sudando, y si nos trajeron a pasear y aquí. Bueno, yo estuve muerto. Yo estuve muerto 1 hora y media, sin latidos del corazón, sin pulso, fueron buscando un lugar. Olivia llegó un momento que le gritó a mi hijo que iba manejando, ya no hay nada que hacer, tu papá está muerto. Yo no me acuerdo de nada. A mí no me pregunten si vi una luz al final del tiempo, si vi ángeles, ni el hospital de Los Ángeles vi. Era ahí una clínica que me pusieron ahí, y
Y lo platicamos con los doctores, porque había que platicarlo. Y me dijo la doctora, sí, hijo, ¿tú te moriste? Claro, sí, estuviste muerto, ¿cómo no? Y el doctor me dijo, mira, ni te afanes, ni te preocupes de ver dónde estuviste, si fuiste al tercer cielo, si fuiste acá. Dios te va a revelar. Dios te va a revelar dónde estabas y por qué estabas. Regresamos a México, yo me sentí bien al otro día, me quería levantar para ir a Amistad. Y podemos testificar de eso. Pero testificar, ¿saben de qué? Hicimos un compromiso con Dios, de servirle a Él hasta el último aliento. Aleluya. A ese Dios que nos ha dado todo, a ese Dios que podemos ver en la Escritura cómo levantaba enfermos, cómo levantó a Lázaro. Tenemos que testificar de ese Dios que conocemos y que convivimos con Él. ¿Cómo voy a ser testigo de alguien a quien yo no conozco? Debemos de tener compañerismo con Jesucristo. Juan 12:37 dice, a pesar de que Jesús había hecho tan grandes señales milagrosas delante de ellos, no creían en Él, pues tenía que cumplirse lo que escribió el profeta Isaías. Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su poder? ¿Sí? Ver los milagros que ha hecho en nuestra vida y transmitirlos, es decir, testificar de ellos. Nosotros podemos testificar de nuestro matrimonio. Podemos testificar cómo Dios reconstruyó un matrimonio. Éramos un hombre y una mujer profesionales, ¿sí? Que delante de la gente teníamos un matrimonio perfecto, ¿no? De esos de escenografía de Walt Disney, ¿no? Desde el estudio universal. Por fuera muy bonito, pero abre uno la puerta y atrás unos palos ahí deteniendo la fachada, ¿no? Podemos testificar de eso, ¿sí? Ver los milagros que Dios ha hecho en nuestra vida. Juan 15, versos 14 y 15. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Quieres ser amigo de Jesús? ¿Quieres tener como amigo a Jesús? ¿Sí? Dice, ustedes son mis amigos si hacen ¿qué? Lo que yo les mando. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. Los llamo mis amigos porque les he dado a conocer todo lo que mi Padre me ha dicho. Ser amigo es alguien en quien yo puedo creer y confiarle todo lo que yo tengo y creerle. No hay mejor amigo que Jesús. Confiarle a Él todo y creerle a Él, que si Él dice, Él va a hacer, Él lo va a hacer. Mateo 14:28 dice así. Entonces Pedro le respondió, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Que en verdad, aquí Pedro le dice, Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hasta ti sobre el agua. Cuando le decimos Señor, debemos de entender que el Señor es el que ordena y el siervo es el que obedece. Hemos aprendido a través de los años que la obediencia es vital. La obediencia y no salirse de la cobertura es vital. El obedecer, no lo que yo crea, no lo que yo quiera, sino hacer la voluntad de mi Señor. Juan 2:15 dice así. Ahí dice
título ahí en la Biblia dice Jesús y Pedro, pero para parafrasear, pónganle su nombre, Jesús y el nombre de ustedes. ¿Sí? Yo le pondría Jesús y Abel. Dice, cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Abel, hijo de Juan, ¿me quieres más que estos? Y yo le respondí, sí, Señor, pues tú sabes que te quiero. Jesús le dijo entonces Jesús me dijo, cuida de mis seguidores, pues son como cordero. ¿Amamos a Dios? ¿Decimos que lo amamos? Uno de mis anhelos, cuando el Señor ya me llame de veras en serio a su presencia, esta vez nada más fue así como nada más para que veas, un propedéutico. Ya cuando de veras esté en la presencia del Señor y me diga, a ver, buen siervo y fiel, inútil, entra al regazo de tu Señor, ya que haya yo entrado, ya que haya yo pasado la meta, ¿sí? Así como los triatletas que cuando cruzan la meta agarran el listón, ya que pase yo esté adentro. Yo quiero conocer a 3 hombres. Quiero conocer a Moisés, quiero conocer a Elías y a Pedro. Llegando, los voy a ir a buscar, porque me identifico con ellos. Moisés, un hombre que hizo maravillas, pero después, no sé si por necio o por sordo, ya no entendió bien, o por viejo. Elías hizo cosas increíbles, y después iba y se escondía, ¿no? Ve uno cosas maravillosas, increíbles, y de repente va uno y se mete uno a la cueva. Mi esposa luego va y me dice, oye, ¿no vas a salir de la cueva? Ya vamos a comer. Pues ¿qué horas son? Las 4. Bueno, pues dame chance, ¿no? Y Elías, decíamos, y Pedro, dice que le entregó las llaves al rey. Él estuvo al lado de Jesús. Era un hombre atrabancado, pero después fue muy dócil. Y yo me identifico con ellos. Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y Jesús le dijo, entonces cuida de mis seguidores, son como corderos. Necesitamos tener una entrega total a Él. Total. Nosotros ya le hemos entregado a Él todo. Y como decía Frank Banda, todo es todo. Nuestros hijos, nuestros bienes, todo es de Él. Nuestra propia vida es de Él. Cuando Él disponga y a donde Él disponga. Tener una entrega total a Él y obedecer sus mandamientos. Eso es amor a Dios. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Me amas? Sí, Señor, claro que te amo. Claro que lo amamos. Claro que sí lo amamos. Vamos a ver un ejemplo de presentación y de entrega del Evangelio. Hechos 8, verso 26 al 38. Dice, después de esto, un ángel del Señor le dijo a Felipe, levántate y vete al sur por el camino de Jerusalén a Gaza. Este camino pasa por el desierto. Felipe se levantó y se fue, y en el camino se encontró con un hombre de Etiopía. Era un alto funcionario, tesorero de la reina de Etiopía, el cual había ido a Jerusalén a adorar a Dios. Iba de regreso a su país, sentado en su carro y leyendo el libro del profeta Isaías. El Espíritu le dijo a Felipe, ve y acércate a ese carro. Cuando Felipe se acercó, oyó que el etíope leía el libro de Isaías. Entonces le preguntó, ¿entiende usted lo que está leyendo? El etíope le contestó, ¿cómo lo voy a entender si no hay quien me lo explique? ¿Cómo irán si no hay quien los envíe? ¿Cómo entenderán si no hay quien les explique?
y le pidió a Felipe que subiera y se sentara junto a él. La parte de la escritura que estaba leyendo era esta: fue llevado como una oveja al matadero, como un cordero que se quedó callado delante de los que lo trasquilaban. Así tampoco abrió la boca. Fue humillado y no se le hizo justicia. ¿Quién podrá hablar de su descendencia? Porque su vida fue arrancada de la tierra. El funcionario etíope le preguntó a Felipe: dime por favor, ¿de quién dice esto el profeta, de sí mismo o de algún otro? El verso 35 dice: entonces Felipe, tomando como punto de partida el lugar de la escritura que el etíope leía, le anunció la buena noticia acerca de Jesús. Más tarde, al pasar por un sitio donde había agua, el funcionario dijo: aquí hay agua, ¿hay algún inconveniente para que yo sea bautizado? Entonces mandó parar el carro y los dos bajaron al agua, y Felipe lo bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor se llevó a Felipe y el funcionario no lo volvió a ver, pero siguió su camino lleno de alegría. Felipe se encontró en Azoto y pasó de pueblo en pueblo anunciando la buena noticia hasta llegar a Cesarea. Felipe fue obediente a la voz de Dios. Y el funcionario, el etíope, creyó e hizo una entrega total a Dios. ¿A través de quién? De Felipe. Felipe fue el medio, ¿para qué? Para que el etíope pudiera confesar. ¿Qué hizo? Se bautizó. Dijo: ¿qué inconveniente hay para que yo me bautice? Tenemos el privilegio de haber bautizado ya mucha gente allá en Emperador, en Panamá. Pero si fuera por grados, mayor privilegio de bautizar a estos hermanos cunas de la etnia. Hay una mujer que está ahí en una de las fotografías. ¿Cómo se llama ella? Está Seida, una mujer ya grande, ¿sí?, que la bautizamos. Ahí el mar es el Caribe, ahí donde vamos a las islas. Viajamos en avioneta y bautizamos a esta mujer, a Seida, ahí en el Caribe. Bautizándolo, llevando la palabra, llevando el evangelio, tal y como nos los han enseñado. A mí cuando me preguntan, cuando venimos aquí: oiga, si ustedes están en Panamá y ustedes qué, en amistad, ¿por qué? Es muy sencillo. Nosotros nacimos en amistad, crecimos en amistad, nos alimentamos en amistad, servimos en amistad, nos enviaron en amistad y somos amistad. Llevamos en la sangre amistad cristiana. Es lo que llevamos, es lo que transmitimos, lo que nos han enseñado. El principio de familia, el principio del matrimonio. Eso es lo que hacemos. Nos fuimos como misioneros, sí, porque había que ser enviados, pero hemos establecido los principios de Dios en ese lugar. Y Él es el que ha hecho la obra. Él es el que ha hecho la obra. Nosotros, simple y sencillamente, lo que hemos hecho es obedecer, llevar a la práctica la palabra de Dios. Lo que nos ha sido enseñado ha sido sembrado, ha sido llevado a cabo. La obra, dicen, es que Amistad Cristiana Panamá, Abel y Olivia no. Abel y Olivia aparecen, bueno, ahí en el membrete. Pero hay mucha gente, muchos bloques, como hablaban hace poco en una conferencia, muchas piedras que han estado poniendo ahí. Una de ellas se llama Danilo, se llama Tere. Hay mucha gente que sembró en nosotros. Está Raúl Aguado, está Ruth Aguado, está Frank, que sembró en nosotros. Está, que le decía yo, el oso, ¿cómo se llama? El esposo de... que nos dio los cursos de matrimonios. O sea, hay mucha gente detrás de nosotros para que se pueda llevar a cabo esa obra. Obviamente Dios es el que la hace, Dios es el que la amalgama, pero Él es el Señor.
Él es el Señor. Pero tiene que haber una entrega, ¿qué? Total. ¿Qué pasó con el joven rico cuando Jesús lo encontró? Dijo, sígueme, ¿no? Ah, pues esto ya lo hice. Vende todo y entrégaselo a los pobres. Jamás se vuelve a hablar de este hombre. Yo ya lo busqué atrás de la tapa de mi Biblia y no está. En Lucas, cuando hay la pesca milagrosa, después de todo lo que pasa ahí, al final cuando llegan al otro lado, dice, y dejándolo todo, le siguieron. Tienes que dejar todo, dejarle todo a Él, entregarle todo a Él y saber que Él es el Señor. Que uno nada más es un vehículo para llevar el Evangelio a otros que lo necesitan. Nosotros ya tenemos vida y tenemos que cuidarla para estar en la eternidad. Pero créanme que hay, y lo saben bien, afuera hay muchísima necesidad. Bien decía mi esposa, a veces los misioneros, si hay necesidad en otros países, sí hay. Pero si volteamos alrededor de nuestra propia familia, toda la necesidad que hay. Hay un llamado, claro que sí hay un llamado. ¿Sí? Dice que muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero los fieles, Más poquitos. Dios está buscando una entrega total y fidelidad. Queremos ser fieles. La entrega creemos que la hemos hecho, que la estamos haciendo, pero la fidelidad necesitamos vivirla diario. Diariamente necesitamos vivirla. ¿Quieres decir algo? Les quiero platicar una de las cosas que Dios está haciendo últimamente. En Emperador, ahí donde estamos, la iglesia católica está enfrentito de nuestra casa. Somos así, nada más nos divide una calle. Pero esta iglesia es capilla le dicen, ¿no? Van de otros pueblos ahí. Y hay parroquia. Y tiene mucha gente que va. Pero las viejitas de la iglesia, yo me reúno con ellas los jueves, las más ancianas del pueblo, o sea, las meras. Y el motivo fue que empecé a dar, yo le llamo la estrategia del Señor de Shakira. Les enseño a pintar en lienzo, después se cose con Shakira y se hacen cosas muy hermosas. Entonces ese fue el gancho para que ellas me invitaran, de la tercera edad. Y estuve con ellas el año pasado bastante tiempo. Oramos, yo las respeto, ellas hablan de sus cosas y yo de las mías, ¿no? Pero la cosa es que les enseño manualidades. Y el año pasado estuvimos aquí en México cerca de 4 meses. Y cuando regresé yo dije, no, pues ¿cómo me voy a ir a presentar? ¿Cómo voy a hacerlo otra vez para continuar con este grupo? Y ellas me hablaron. Y no, pues rápidamente preparé todo para ir a visitar a las viejitas, las de la tercera edad. ¿Sí? Ellas escuchan y eso ya es ganancia. Pero fíjense lo que pasó. Llevé unos CDs, un CD de la doctora de un mini seminario que dio, que se llamó Deja de llorar. El tema de ellas es muerte, enfermedad, ese es el tema de ellas. Y tienen un miedo terrible a morir. Y pusimos el CD y estábamos pintando y cosiendo. Imagínense esas manos trabajadas, agarrando un pincel, ¿no? Y hubo un silencio y de repente oigo un murmullo muy grande. Venían otro grupo de viejitas de otra comunidad, ¿sí? Porque era aniversario del patrón del pueblo, de San José, y ellas iban a la procesión. Cuando llegan y oyen
hablar a la doctora. Hagan de cuenta que era un gallinero ahí. Hubo tanta agitación que no se oía nada. Pero las que estábamos en esa mesa seguimos pintando. De repente todo se callaba y ellas empezaban a oír. Y otra vez el murmullo, así ese escándalo. Se notó la resistencia. Y una de ellas grita: no, ya vámonos, que la procesión es hasta en la noche. Se fueron y varias de las del grupo se fueron con ellas. Nos quedamos unas pocas. No se mencionó nada, no se dijo nada, se terminó el cassette, yo lo quité. Y en el momento de orar, ¿sí?, Dios estaba ahí, tocando las vidas de esas ancianas, ¿sí?, que solamente han conocido religión, que tienen a los santos metidos en sus vidas, que para ellas es imposible que exista solamente un camino a Dios. ¿Cómo lo está haciendo Dios? Solamente Dios sabe, ¿sí? Pero nos toca continuar, seguir hablando, ¿verdad? Y amándolos, porque están tan ciegos, amándolos. Y ellas aman a Dios sinceramente, pero están equivocadas. Y podemos ver, se los platico rápido, cómo Dios tiene tantas formas de llegar que uno no sabe cómo. Mi familia es inconversa, mucha de la de Abel también, pero tenemos esperanza de que Dios va a llegar, ¿verdad? Y con los niños igual, Dios está trabajando de una forma impactante. Hemos liberado a niños. Dios nos muestra cómo hacerlo, ¿sí? Y Él lo hace. Y recibimos unos abrazos de los niños que son los que nos fortalecen. Dios me habla a mí a través de los niños, ¿sí? Y ahí en otro lugar donde vamos, que se llama El Serrano, son puros niños, de otra etnia, ¿sí? Y Dios lo está haciendo, ¿sí? Entonces, les pedimos, por favor, manténgannos en oración, intercedan por nosotros, que no se nos acaben las fuerzas, ¿sí?, que no caminemos en error y que seamos fieles, ante todo que seamos fieles. Familia tienen en Panamá. Bueno, pues terminando, no sé si hay alguien que no haya recibido a Jesús, es un principio tal. Hay personas que hayan venido por la primera vez aquí. La persona, yo quisiera invitarlo, hay un principio para la vida eterna y es recibir a Jesús. Yo quisiera invitarlo que si quiere recibir a Jesús, se ponga de pie, y lo que tenemos que hacer, dice, confesarlo con su boca y creer que Jesús es el Señor. Y Él va a venir, va a habitar en usted. Yo en una ocasión me levanté, yo le dije: sí, Señor, ven a mi vida, entra. Y yo le puedo testificar que mi vida cambió totalmente. Yo cuando regresé de un seminario de matrimonios era diferente, había algo en mi interior que ya no era yo el mismo. Y Dios empezó a tratar conmigo, a quitar, a cambiar cosas que no funcionaban. A mí Dios me dio una familia. Yo tenía una esposa, hijos, pero familia. Dios me dio una familia cuando lo recibí. Yo lo quiero invitar a recibir a Jesús, a que oremos. Si usted desea, dice Jesús, el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien quiere entrar, cenaré con Él. Él está tocando la puerta a usted. No es casualidad que usted haya llegado este día aquí. Yo la primera vez que vengo aquí. Yo llegué el jueves de Panamá. Todavía me zumban los oídos. ¿Quiere usted recibir
a Jesús es el mejor regalo que uno puede tener en la vida. ¿Quiere usted recibir a Jesús? Yo soy cristiano. Ah, usted es cristiano. Ok. Entonces usted es la primera vez que viene usted aquí. Ah, bueno. Bueno. Yo quiero invitarlos a entregarse totalmente a Jesús. Decimos, sí soy cristiano, sí creo en Jesús, es mi Señor, pero a lo mejor hay áreas que no le hemos entregado, ¿no? Al final decíamos de la pesca milagrosa, dice, y dejándolo todo, le siguieron. La mujer, cuando entra la samaritana, si leemos con detenimiento, esta mujer dejó el cántaro. Y el cántaro para ella era todo. Ella tenía que ir al mediodía a sacar agua porque no iban las demás mujeres. Ella dejó todo por seguir a Jesús. Dejó el cántaro era todo. Bartimeo, el ciego, dice que dejó la capa. Era todo lo que tenía. La capa para él era taparse, cubrirse del sol, del frío, por ir y buscarlo. Yo te quiero invitar en esta tarde a que dejes todo para seguirlo a él. Y quiero orar por ustedes. ¿Sí? Padre, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, Señor. Yo bendigo, Padre, esta congregación, a Danilo, a Tere, Señor, a sus hijos, a sus nietos, pidiéndote, Señor, que así como ellos, Señor, nos enseñaron, nos instruyeron, y nosotros, Señor, somos fruto de todo aquello que ellos sembraron, invirtieron, Señor, en nosotros. Ahora, Señor, que esta congregación, Padre, que Manantial, Señor, sea esa congregación y cada uno de sus congregantes, Padre, tenga esa entrega total a ti, Señor. Que de esta congregación, Señor, salgan aquellos, Señor, que tú anhelas y has puesto, Señor, en su corazón a servirte totalmente, a hacer esa entrega total, Señor, y a disfrutar de ese privilegio, Señor, el cual es servirte. Te bendecimos, Padre, te damos la gloria, la honra, Señor, la alabanza que es solamente para ti, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Señor. Y amén.